les ponga ahí un circuito y que pasen una hora y media tratando de resolverlo, no. Mi objetivo principal es que puedan entender el concepto base y que con esa idea partan a resolver circuitos tal vez un poco más complejos. Entonces, y como hay un montón de temas que tenemos que analizar en este curso, pues vamos a tratar de ir viendo cosas bien importantes o recalcando cosas importantes y pues haciéndose énfasis, ¿verdad?, en los temas que sí lo ameritan. Entonces, veamos un par de ejemplos así sencillos para entender, como les digo, el concepto y pues tal vez más adelante podemos complicarlo un poquito más. Entonces, se recuerdan que ya habíamos analizado circuitos RC y RL, ya habíamos analizado el comportamiento del capacitor y de las inductancias ante una corriente alterna, ¿verdad? Entonces, este ejemplo pues, nos dice calcular la impedancia que tiene un circuito RL, ¿sí?, con los siguientes valores. Bien les pude haber dicho calcular la impedancia en un circuito RL y ustedes simplemente por saber que es un circuito RL, pues ya deben de identificar que es una fuente, una resistencia y una inductancia, ¿sí? Algo así. Y nos dan los siguientes datos. Nos dicen que la resistencia es de 2 kiloohmios, la inductancia tiene un valor de 120 miliamperes y que la fuente va a tener una frecuencia de 500 Hz, ¿sí? Únicamente con estos datos ya podemos entrarle al, al ejemplo y no necesitamos más, ¿sí? Si nos piden calcular la impedancia, que es lo que vamos a recordar, ¿cuál sería la fórmula de la impedancia? ¿Sí? Y debemos de revisar ahí los circuitos anteriores y definir que, o recordar que la impedancia para un circuito RL, pues va a estar definida así, con esta formulita así de sencilla. La raíz cuadrada de R cuadrado más la velocidad angular al cuadrado por la inductancia, ¿sí?, al cuadrado. Entonces, de los datos que nos dan, pues tenemos eh, la resistencia, que es de 2 kiloohmios, y si recordamos fácilmente, la velocidad angular o W va a ser igual a 2pi por la frecuencia, ¿sí? Entonces, simplemente es de meter datos a la formulita, ¿verdad? Como lo notan, muy sencillo, ¿sí? Entonces, 2pi por la frecuencia sería igual a 2 por 3.14 por la frecuencia, que en este caso son 50 Hz, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿O todo está claro? Vamos bien, Inge. Vamos bien, eso está bueno. Bueno, entonces ya definimos W y el problema pues nos da eh, la inductancia, que es de 120 miliamperes. Entonces lo que hacemos es meter a esa formulita de la impedancia los valores que ya tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? La raíz cuadrada de R cuadrado. ¿Quién es R cuadrado? 2K. Ya lo tenemos aquí entre los datos que nos da el problema. Más W al cuadrado, que ya lo encontramos, que es 3.1415 por 10 a la 3 radianes. Ustedes háganme el favor de corroborar que esto esté bien, porque lo hice con un Excel, entonces puede que haya algún error, ¿sí? Entonces, me hacen el favorón ahí de comprobar que esos datos estén bien, ¿sí? Entonces, W al cuadrado, que serían los 3.1415 por 10 a la 3 al cuadrado, por la inductancia, ¿sí? Y la inductancia son 120 milis, ahí se acuerdan, milis es por 10 a la menos 3, ¿sí? Metemos todo eso a la fórmula, le sacamos raíz cuadrada, y así de sencillo obtenemos la impedancia de un circuito RL nada más, ¿verdad? Yo iba a decir RLC, pero no. En un circuito RL, ¿sí? Y pues, ¿cómo calculamos el ángulo de desfase que habíamos analizado la vez pasada? Pues es tan sencillo como utilizar la fórmula, ¿sí?
Entonces, ya teníamos W, que lo acabamos de calcular, que es 3.1415 por 10 a la 3. La inductancia, que son 120 milihenries. Y la resistencia, que son 2 kiloohms. Lo metemos a la fórmula. La tangente inversa del producto de los 3.1415 por 10 a la 3 por los 120 milis, ¿verdad? Que como les decía es por 10 a la menos 3, y dividido la resistencia, que son 2 kiloohms. Y así de sencillo obtenemos el ángulo de desfase para un circuito RL. Entonces, no sé si se recuerdan que en la clase pasada yo les decía que los circuitos no son complicados, pero sí es importante que entendamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que en un circuito RL, por ejemplo, ¿qué puede pasar si el voltaje se adelanta a la corriente o la corriente se adelanta al voltaje? ¿Sí? Eso es lo más importante que debemos de analizar en un circuito de esos, porque ya meter los datos a la fórmula, eso es bien sencillo, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de cómo calcular la impedancia y el ángulo de desfase de un circuito RL. Yo creo que todo está bien, ¿verdad? No deberían de haber dudas. Solo es de meter los datos a la fórmula y ahí quedamos. ¿Sí? ¿No hay dudas? Veamos otro ejemplo así sencillo. El circuito RC. Entonces nos dicen prácticamente lo mismo, ¿sí? Calcular la impedancia que tiene un circuito RC serie con los siguientes valores. Me dan una resistencia de 2 kiloohms, me dan una capacitancia de 75 microhertz, ahí está mal, son microfaradios, ¿sí? Y la frecuencia son 800 Hz. Nuestro circuito nos lo tenemos que imaginar así de sencillo. Una fuente, una resistencia y un capacitor. Eso es un circuito de RC. Entonces, ¿cuál es? Ahí también está mal. ¿Cuál es la impedancia? Eso lo voy a corregir, no tengan pena. ¿Cuál es la impedancia para un circuito RC? Pues lo habíamos analizado que la impedancia para un circuito RC va a ser parecido al del RL, ¿verdad? La raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más XC al cuadrado, que 1 partido WC sería la reactancia capacitiva, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Qué era lo que yo les decía? Aquí está XC, que es 1 partido WC, que esto es la reactancia capacitiva. ¿Y qué era 1 partido WC? Pues 1 dividido 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces, el problema nos dice que tenemos una resistencia de 2 ohms y una capacitancia, y otra vez lo voy a poner mal, de 75 microfaradios, ¿sí? Entonces, si calculamos esta XC, que sería la reactancia capacitiva, pues simplemente 1 partido 2 por pi, que es 3.1416, por la frecuencia, que creo que aquí también está mal, ahora son 800 Hz, entonces ahí se me van a ayudar ustedes a calcularla, que son 800 Hz por la capacitancia, que son 75 micros. ¿Cuánto les queda eso? ¿Alguien que me eche la mano de una vez? Así lo corregimos. Y disculpe, ¿qué era lo que estaba malo? Que acá yo puse RL y es RC, y acá no son 500 y son 800 Hz. Entonces lo vamos a calcular. No hay pena. A mí me queda 1 dividido 2pi por 800 por 75 micros. Me quedan 2.65. Ustedes me corrigen. Sí, que por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. ¿Les queda, a cuántos les queda por 10 a la menos 6? Me queda 2.6525 por 10 a la menos 6. A mí también.
¿Y por qué le saldrá por 10 a la menos 6? Metieron 2 por pi, que es una constante, ¿verdad? Por 800 henrios, 800 nada más. Y por 75 micros. Que así ¿Sí? se me... Bueno. Exponente por 10 a la menos 6. Ahí está. Entonces, la impedancia, como practicábamos, era la resistencia al cuadrado. La resistencia siguen siendo 2K más, ya no son 4.24, sino son 2.65 exponente por 10 a la menos 6 al cuadrado, y a eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Y cuánto les queda? Eso. Queda 2, ingeniero. 2 Sí, exactos. dos exactos. Ohmios, entonces la impedancia sería de 2 ohmios. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda con esto? Vamos a corregir este de una vez. ¿No hay ninguna duda? Pues el ángulo también va a estar mal. Entonces, si aquí nos quedan 2, la reactancia capacitiva son 2 ohmios y la resistencia son 2 ohmios, 2 kilo ohmios. ¿Cuánto sería la tangente inverso de eso? 45. 45. Muy bien, muchas gracias. 45 grados. Ese sería el ángulo de desfase, entonces, que existe en el circuito RC. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, los circuitos están muy sencillos. No es cosa del otro mundo, simplemente es de seguir las fórmulas, ¿verdad? Y básicamente eso es todo. ¿Sí? Inge, perdone, Entonces, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Disculpe, solo le tomo una capturita. ya no quiere regresar. A esta no, ¿verdad? Sí, esa sería. Ah, bueno. Ahí estamos, gracias. Bueno, hoy me está jugando chueco la diapositiva, pero bueno, ni modo. Entonces, continuando con el contenido de la unidad, hoy nos toca ver el transformador ideal. Desde mi punto de vista, el transformador es uno de los dispositivos, digamos, más sencillos de comprender, pero que hasta hoy en día lo seguimos utilizando, ¿sí? Y se utiliza en muchas cosas, tiene muchas aplicaciones, desde la computadora que tienen enfrente, usa un transformador que sería el cargador, ¿verdad? El del teléfono, el de la televisión, por todos lados hay transformadores, ¿sí? En pequeña escala o a gran escala, por ejemplo en el microondas hay un transformador, donde, no sé, la DVD o el equipo de sonido, lo que tengan, prácticamente todo tiene un transformador, ¿sí? Entonces, como les digo, desde mi forma de ver este dispositivo, pues tiene un montón, un sinfín de aplicaciones, ¿sí? Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Como les decía, el transformador es uno de los dispositivos más comunes y se encuentran pero por todos lados, ¿sí? Estos se utilizan comúnmente en aplicaciones donde hay una necesidad de conversión de voltaje de corriente alterna de un nivel a otro, ¿sí? Entonces, la idea o el uso más común que se le da a un transformador es ese, ¿sí? Convertir un nivel de tensión o de voltaje de corriente alterna
a otro nivel de voltaje, ¿sí? Y de ahí vamos a analizar algunas características de esos voltajes. Entonces, es posible disminuir o aumentar el voltaje y las corrientes mediante el uso de transformadores. Entonces podemos variar diferentes niveles de tensión y algunas corrientes simplemente con utilizar un transformador, ¿sí? Eh, Varias aplicaciones usan una gran variedad de transformadores, incluidos los transformadores de potencia, de instrumentación y impulsos. Ya vamos a ver más adelante que existen un sinfín de transformadores y en función de las aplicaciones que se le den a estos transformadores, pues reciben su nombre. Sí, en general, los transformadores se clasifican en dos tipos: los transformadores electrónicos y los transformadores de potencia. Los transformadores electrónicos, pues, eh, su nivel de tensión es más pequeño, ¿verdad? Es más bajo. Y los transformadores de potencia ya son niveles mucho más altos de voltajes y de corrientes los que se manejan. Los electrónicos, como les decía, se utilizan prácticamente en todos los equipos que tenemos en nuestras casas o en nuestras oficinas, ¿verdad? Pueden ser DVDs, CDs, la impresora, por ejemplo, eh, no sé, la televisión, ¿qué otras cosas? Los equipos de sonido. Y hay varios dispositivos que utilizan los transformadores, ¿sí? El término transformador se refiere a transformadores, cuando hablamos de transformadores de potencia, hablamos de transformadores que ya manejan potencias elevadas, ¿verdad? 25, 15, 10 mega kilovolts, amperes. Entonces, ya son otro tipo de tensiones. Prácticamente, por esas características que podemos dividir en esos dos grupos, o esos dos grandes grupos, los transformadores electrónicos y los transformadores de potencia, ¿sí? Simplemente por el nivel de tensión que van a manejar. Entonces, a lo bueno. ¿Qué es un transformador eléctrico? Un transformador eléctrico es un dispositivo estático, ¿sí? Un dispositivo estático. ¿Por qué es estático? ¿O qué significa que sea estático? Que no tiene partes móviles, ¿sí? No tiene alguna pieza ahí que tenga que girar como en un motor, ¿sí? No tiene un rotor, o no está compuesto por tornillería o por alguna otra cosa, sino simplemente es un dispositivo estático porque no tiene nada que se mueva, ¿sí? Simplemente son alambritos que entran y otros alambritos que salen. Entonces prácticamente no hay eh, partes móviles, ¿sí? Entonces, eh, los transformadores van a estar compuestos por devanados, ¿sí? Y estos van a estar acoplados magnéticamente y separados eléctricamente. Van a estar juntos de una forma magnética, que ya vamos a entender bien eso, y tienen que estar separados eléctricamente porque puede producirse ahí un cortocircuito, ¿sí? Y pues están unidos a través de ese acople magnético, a través de un núcleo magnético. Transfiere la energía eléctrica de un circuito a otro por principio de inducción electromagnética. Este creo yo que es el principio más importante en un transformador, ¿sí? El principio de inducción. Y ahorita vamos a entender bien a qué me refiero con inducción. El devanado conectado al suministro principal en corriente alterna, siempre va a ser corriente alterna, se denomina primario. Y al devanado conectado a la carga o del que se extrae la energía se denomina devanado secundario.
Quizá algunos se están preguntando ahí qué significa devanado. Pues devanado es, digamos, un sinónimo de bobina, ¿sí? Cuando hablemos de devanados, estamos hablando de un rollo de alambre, ¿verdad? Alrededor de un núcleo, ¿sí? Un núcleo lo podemos eh, visualizar como un pedazo de hierro, por ejemplo. Ese puede ser un núcleo. Entonces, si enrollamos un alambre alrededor de un núcleo, por ejemplo, un tubo de hierro, pues ese sería ya un devanado con un núcleo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, un transformador básicamente está compuesto por dos partes. Básicamente, generalmente, pero ya vamos a ver específicamente cada una de las partes. Una entrada de tensión, ¿sí? Y una salida de tensión. Por ejemplo, lo podemos analizar ahí con el cargador del teléfono, ¿verdad? Lo conectamos al toma corriente y cuando lo conectamos al toma corriente, pues al transformador o al cargador le llegan 110 voltios, ¿sí? Pero ya cuando lo conectamos al teléfono, ya no llegan los 110 voltios al teléfono porque se puede quemar, ¿verdad? Lo puede explotar. Simplemente llegan 5 voltios, 6 voltios o la cantidad que necesite ese teléfono. Sí, entonces prácticamente vamos a tener la entrada que es la que le suministra los 110 voltios y la salida que serían esos 6 voltios, ¿sí? Entonces ese transformador o ese cargador va a tener dos devanados, el devanado principal, que es al que le llegan los 110 voltios, y el devanado secundario, que es el que saca únicamente 6 voltios, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, hablemos un poquito del funcionamiento general del transformador. Tenemos que comprender algunas cositas para poder ir de lo general a lo específico, ¿sí? Entonces, eh, veamos a grandes rasgos cómo es que funciona un transformador. Cuando el devanado primario, ya hablamos del devanado primario, que por ejemplo, si consideramos el transformador o el cargador del teléfono, sería el que le llegan los 110, ¿sí? Entonces, cuando a ese devanado primario le llega una fuente de voltaje o le llega un voltaje de 110, ojo que tiene que ser corriente alterna. ¿Por qué corriente alterna? Porque la corriente alterna va a crear una variación, ¿sí?, en el campo magnético. Si no existiese esa variación en el campo magnético, digamos, del devanado primario, no va a existir una transformación o no se va a transformar ese voltaje a uno menor o a uno mayor, ¿sí? Si no es corriente alterna, no va a suceder ningún tipo de transformación. Inge, buenas noches. Disculpe una pregunta. A Yo ver. tengo una duda con el término devanado. ¿Qué significa? Bueno, el término devanado es prácticamente un sinónimo de bobina, ¿sí? Es un rollo de alambre. Entonces yo les decía, si hablamos de un devanado, estamos hablando de algo que está enrollado, por ejemplo, a un núcleo que podría ser una varilla de hierro o un tubo de hierro. Si usted agarra por ejemplo, un metro de alambre, ¿sí?, y lo empieza a enrollar ordenadamente en ese hierro o en ese tubo, usted está haciendo un devanado con un núcleo de hierro, ¿sí? Entonces prácticamente eso es un devanado, es un arrollamiento, un enrollamiento de alambre en un núcleo. Puede que exista un núcleo o puede que no exista un núcleo, simplemente puede ser como una bobina, ¿sí? Pero para no empezar a mezclar ahí algunas cosas, cuando hablamos de transformadores hablamos de devanados, ¿sí? Y cuando hablamos de inductores, por ejemplo, hablamos de bobinas, ¿verdad? Ah, gracias. No sé si queda claro, sí. Bueno, Sí, Inge, gracias. Ahí estamos. muy bien. Solo una pregunta rapidito. El transformador eléctrico, entonces, para darle un ejemplo, solo es el cable del cargador de un teléfono.
No, el transformador, digamos, está compuesto, pueden ser dos o más devanados, pero la característica general, digamos, es de que va a tener una entrada de voltaje que va a ser alterno, ¿sí? Que era lo que yo les decía, que es el tomacorrientes, digamos, que le proporciona corriente alterna al transformador o al cargador del teléfono, ¿sí? Y ya el cablecito que ustedes conectan a su teléfono, pues ya sería la salida, y esa salida tiene otra diferencia de potencial, o tiene otro voltaje, ¿sí? Ya no es el mismo al que le está ingresando, ¿verdad? Que serían los 110 del toma corriente. Únicamente saldrían, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, 5 voltios. Ya no salen los 110 voltios que estaban entrando del toma corriente, ¿verdad? Entonces, a esa transformación de los 110 voltios a los 5 voltios, ese proceso, digamos, que pasó es la transformación, y eso lo hace el transformador. Eso sería, en palabras así más sencillas, el transformador eléctrico. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces les decía que eh, el transformador va a estar compuesto por esos dos devanados. ¿Sí? Cuando se energiza el primer lado, o esa parte que le llegan los 110 voltios, se va a producir un flujo o un campo magnético alterno en el núcleo del transformador. Y ahorita vamos a ver una imagen para que se nos haga un poquito más sencillo. Entonces, que se nos empiecen a quedar esas ideas. Se recuerdan que en una inductancia, pues si empieza a circular una inductancia empieza a circular la corriente y se empieza a arrollar, digamos, se empieza a crear un campo magnético, ¿sí? Solo que en un transformador va a suceder algo diferente. Se va a inducir un flujo. ¿Y qué es un flujo? Un flujo lo podemos pensar como una analogía a una corriente, ¿sí? Solo que una corriente va a circular a través de un conductor y el flujo va a circular a través de un material ferromagnético. ¿Sí? Si se recuerdan de los materiales ferromagnéticos que platicamos al inicio. ¿Alguien tiene alguna duda, perdón? ¿No? No, Muy bien. Entonces, les decía que podemos tomar como una analogía la corriente con el flujo, ¿sí? Solo que el flujo está creado por un campo magnético, ¿sí? Y la corriente va a estar creada por una diferencia de potencial o por un voltaje. Entonces, este flujo va a depender de varias cosas. La primera va a ser de la magnitud del voltaje que se le esté aplicando a esa bobina, ¿sí? La número dos va a depender de la frecuencia a la que se esté aplicando esa diferencia de potencial. Y el número tres, que es lógico, va a depender del número de vueltas que vaya a tener ese arrollamiento o ese devanado, ¿sí? Entonces, empezamos a tener esa idea. Vamos a tener un rollo de alambre alrededor de, por ejemplo, de un hierro, ¿sí? Y al conectarle a esas dos patitas que nos van a quedar, o esos dos terminales, una diferencia de potencial, pero tiene que ser corriente alterna, ¿sí? Entonces, le aplicamos esa corriente alterna y va a crearse un campo magnético dentro de ese cilindro que creamos nosotros enrollando ese conductor, ¿sí? Pero como en ese cilindro nosotros metimos, por decirlo así, un hierro o un tubo metálico, ese campo magnético va a empezar a circular a través de ese tubo o de ese hierro, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que lo podemos analizar o lo podemos entender como que fuera un análogo a la corriente, ¿sí? Si la corriente circula en un conductor, el flujo magnético va a empezar a circular a través de un material ferromagnético, por eso es que se llama ferromagnético, ¿sí? Porque permite el paso
de ese flujo magnético. Y el flujo magnético va a depender de varias cositas. Ya dijimos del voltaje, de la frecuencia y del número de vueltas que hayamos dado en ese material, ¿sí? Entonces a ese material le vamos a denominar núcleo, ¿sí? Entonces el flujo va a circular a través de ese núcleo y se va a vincular o se va a relacionar con el otro devanado, ¿sí? Que sería la salida, el de los 5 voltios que les mencionamos. Entonces, empecemos a entender. Se va a crear un flujo al inicio con una diferencia de potencial. Ese flujo va a circular a través de ese núcleo que va a ser el metal que los va a unir, que va a unir esos dos devanados. Y esa relación con el núcleo y el segundo devanado en el secundario va a crear una diferencia de potencial también, ¿sí? Entonces, este va a ser el principio de inducción electromagnética. Cuando hablemos de que del primer devanado se va a inducir a través de un flujo o de un flujo magnético, se va a inducir una corriente en el secundario, a ese principio le vamos a llamar inducción electromagnética, ¿sí? Entonces, como ya lo platicamos, esto se conoce como inducción mutua, ¿sí? Entre dos circuitos. La tensión secundaria va a depender del número de vueltas del secundario, así como el flujo magnético y la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo tengo un devanado, pongámosle un número solo para tener una idea, de 100 vueltas, ¿sí? Yo voy a inducirle o le voy a meter, ¿sí? A las dos patitas que tengo del primer devanado, 110 voltios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya platicamos de que la magnitud de ese voltaje aplicado va a depender de la frecuencia y del número de vueltas. Entonces, si yo estoy diciendo que tengo 100 vueltas, voy a crear cierto voltaje. Pero ese voltaje me va a crear un campo magnético. Ese campo magnético va a producirme un flujo que va a circular a través de ese núcleo que va a ser el hierro, por ejemplo, ¿sí? Ese flujo se va a vincular o va a llegar al otro devanado, que sería el devanado secundario. Y ese flujo va a producir en la bobina o en el devanado secundario otro campo magnético, ¿sí? Pero si esa bobina del secundario tiene menor cantidad de vueltas, va a producir un voltaje más pequeñito. Pero si tiene más vueltas que el primario, por ejemplo, pongamos 150 vueltas, el voltaje en el secundario va a ser mayor, ¿sí? Y eso, claro, va a depender siempre de la frecuencia y va a depender del voltaje que se esté aplicando en la entrada o en el primario. Ya más adelante vamos a entender de mejor forma, más detallado, más específicamente, cada una de las cositas que estamos hablando, pero quiero que para seguir platicando de esto, se vayan haciendo esa idea de cómo es que va funcionando el transformador, ¿sí? Entonces los transformadores se utilizan ampliamente en sistemas de energía eléctrica para producir los valores variables de voltaje y corrientes en una misma frecuencia, ¿sí? Eso lo podemos notar en la calle, ¿verdad? Una subestación eléctrica tiene un transformador de potencia. Un transformador, ya entendimos que un transformador de potencia es porque maneja potencias altas y corrientes altas. Entonces, una subestación eléctrica generalmente va a tener un transformador con una potencia de 10, de 15 megas, ¿verdad? Megas, porque son valores altos de tensión, ¿sí? Y cuando empieza a circular a través de líneas de transmisión, ese voltaje va a llegar a un punto donde se va a distribuir o puede llegar a otra subestación ese nivel de tensión y ya se va a distribuir a través de circuitos con niveles de tensión más bajos, ¿sí? Y esa transformación
de voltaje también la puede hacer o la hace un transformador. Entonces, por ejemplo, tengo una subestación de transmisión, ¿sí? De esa subestación de transmisión va a salir una línea. Cuando me refiero a una línea, pues es una serie de postes, ¿verdad? Con cables que llegan a otra subestación, ¿sí? Donde se encuentra un transformador. Ese transformador, por ejemplo, en Guatemala utilizamos niveles de transmisión el voltaje de transmisión serían 69.000 voltios, ¿verdad? Y esos 69.000 voltios se transforman a través de un transformador a 13.200 o 13.800 voltios, dependiendo de donde estemos, ¿sí? Entonces, ya esos 13.000 voltios van a salir en circuitos que son los que vemos en la calle, los postes de regular tamaño, ¿sí? Que tienen los botes que tienen arriba, ¿verdad? Que parecen botes o tonelitos. Y esos son transformadores también. ¿Y qué hacen esos transformadores? Esos transformadores, valga la redundancia, transforman esos 13.000 voltios a, por ejemplo, 220, a 120, a 110 voltios, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo el sistema eléctrico está conectado a través de transformadores, ¿sí? La única diferencia que existe, digamos, de un transformador con el cargador de la computadora, por ejemplo, de un teléfono, es nada más el nivel de tensión, ¿sí? Pero el funcionamiento prácticamente es el mismo. El principio es el mismo, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos obtener niveles o diferentes niveles de tensión con transformadores, ¿sí? Pero la característica es de que todo el voltaje que hemos transformado tiene la misma frecuencia y siempre se van a trabajar aquí en Guatemala con 60 Hz, 60 pulsaciones de la corriente por segundo. Entonces, por lo tanto, mediante una proporción que manda. Perdón, esos 60 Hz forman parte de la corriente alterna o Sí, directa. Sí, no, corriente alterna. corriente alterna, correcto. ¿Por qué? Porque si nos recordamos, lo podemos graficar como una onda senoidal, ¿sí? Entonces, va arriba y va para abajo, va arriba y va para abajo. Entonces, cada, digamos, gráfica del seno se va a formar 60 veces en un segundo. Son 60 pulsaciones. Entonces, si se da cuenta, en, en un minuto serían 6 por 6, ¿verdad? 3.000, ¿qué serían? 60 por 60, son 3.600 pulsaciones en un minuto. Es demasiado rápido. Entonces, por eso es que la corriente pareciera tener un lado positivo y un lado negativo, pero no es así, ¿sí? Porque a veces está arriba y a veces está abajo, pero como es tan rápido, pareciera que la parte de arriba es constante y la parte de abajo también es constante. Pero no es así. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de corriente alterna. ¿De acuerdo? Y finalmente llegamos a la imagen que les quería mostrar. Esto, en palabras sencillas, es un transformador, ¿sí? Les decía, la parte azul la vamos a denominar como núcleo, ¿sí? Núcleo, esa va a ser el cacaste, digamos, el armazón donde se va a elaborar el transformador, ¿sí? Donde está N1 sería el devanado primario. ¿Por qué? Porque acá pueden ver que aparece V1, que es el voltaje de entrada, ¿sí? Y la N2 va a ser un voltaje de salida. Ya más adelante vamos a comprender que si la cantidad de vueltas en la entrada es mayor que la salida, pues vamos a tener un transformador reductor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel de tensión, y se pueden dar cuenta acá con la gráfica del seno, que aquí es más grande y del lado de la salida es más pequeñita. Entonces quiere decir que está transformando esa energía eléctrica a un nivel de tensión más pequeñita, a un V2, a un voltaje más pequeño, ¿sí? Entonces, si empezamos a recopilar lo que hemos platicado
o lo que he tratado de decir es que vamos a tener un núcleo, ¿sí? Que sería la parte azul. Bueno, el primer devanado sería un rollo, ¿sí? De alambre en la entrada, ¿sí? Entonces, si yo aplico un voltaje, como aparece acá, un voltaje de 1 a la parte de arriba y a la parte de abajo, se me va a crear, como ya lo analizamos en una inductancia, un campo magnético dentro de ese rollo de alambres, ¿sí? Ese campo magnético tiene la capacidad de crear un flujo, ¿sí? Y a ese flujo lo vamos a denominar, como aparece acá, como una V, ¿sí? Ese flujo va a empezar a circular como que si fuera una corriente, por eso les decía un análogo a la corriente, a través de ese material que sería metal, o puede ser algún otro tipo de material ferromagnético. ¿Por qué ferromagnético? Porque va a permitir el paso de ese flujo magnético, ¿sí? Entonces, empieza a circular ese flujo magnético que está produciendo el primer devanado o la primer bobina, y como lo marcan las flechitas rojas, va a empezar a circular y va a llegar hasta el segundo devanado, ¿sí? Que sería N2. Pero si se dan cuenta acá, este devanado, como les decía, tiene un número de vueltas menor que el del número 1 o que el del devanado principal o primario, ¿sí? Entonces, este flujo magnético que circula en la segunda bobina o en el segundo devanado va a crear también un campo magnético sobre esa bobina. Funciona a la inversa, si lo queremos ver así. Empieza a crear un campo magnético, pero como la cantidad de vueltas es menor, pues el campo magnético va a ser pequeñito. Y como ese campo magnético es pequeñito, me va a producir una diferencia de potencial que vamos a ver adelante, que es una FEM inducida o un voltaje inducido en esta bobina, ¿sí? Y si yo pongo un voltímetro a la salida de esta bobina pequeña, yo voy a obtener un voltaje menor, que va a depender de la cantidad de vueltas que va a tener esa segunda bobina. Entonces, no sé si me logro explicar hasta el momento, pero básicamente, o a grandes rasgos, es el funcionamiento de un transformador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquito? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón. ingeniero, ¿sí me escuchan? Sí, a lo lejos, pero sí le escucho. A ver, fíjate que tenía una duda que cabal estaba revisando en internet ahorita con cuestión a los Sí. transformadores y estaba viendo unos transformadores que tienen un devanado con el mismo núcleo, solo que en la parte superior estaba el primario y en la inferior está el secundario, pero no sé si tienen la misma función o cómo funcionan ese tipo de transformadores. Sí, precisamente eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya va a depender, digamos, del tipo de construcción del transformador. Estos transformadores, así como se los presento, se les conoce como transformadores de núcleo, ¿sí? Y existe otro tipo de transformador que se llama transformador acorazado o shell, dependiendo de dónde esté uno, pues así le dicen, pero prácticamente está protegido por el mismo núcleo, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero el funcionamiento es el mismo. Lo único que nos ayuda a la forma de construcción es que ya no puedo tener únicamente dos devanados, sino podría agregar un tercero o un cuarto, ¿verdad? Devanado más. Y dependiendo del número de vueltas que yo le vaya agregando a ese núcleo, pues voy obteniendo diferentes niveles de tensión. Puedo tener un transformador, por ejemplo, que es muy común como el de las computadoras, ustedes saben más que yo, pero al transformador de la computadora le entran 110 o 220 voltios y tiene 5, menos 5, tiene voltajes positivos, negativos, más 12, menos 12, creo que tiene menos 9 también, más 9. Entonces, ese transformador tiene una bobina de entrada que serían bobina primaria, ¿verdad? Ya llamemos las cosas con su nombre. Tiene una bobina primaria a la que se le
meten, digamos, 120, 110 voltios y va a tener varias bobinas secundarias que me van a crear esos niveles de tensión a diferentes escalas, ¿sí? Entonces, prácticamente la construcción puede variar un poquito, pero el funcionamiento es el mismo, ¿sí? No sé si le responde ahí el compañero, pero espero que sí. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿cómo se construye un transformador? ¿Sí? Las partes constructivas de un transformador básicamente son las que miramos en la imagen, que sería el núcleo, que es la parte de hierro donde se ponen esos devanados, ¿sí? Los devanados, que sería el primario, el secundario, pueden ser dos o más. Uno no me funciona, ¿verdad? Uno solo sería crear un campo magnético en un núcleo y básicamente eso sería. Entonces tendría que ser dos, el devanado primario, el devanado secundario. Y aquí ya vamos a empezar a meter otras ideas, como ya empezamos a hablar también de transformadores de potencia. Un transformador de potencia ya necesita, por el nivel de tensión que maneja, ya necesita otro tipo de condiciones. Por ejemplo, hay dieléctricos, ¿verdad? Que son aceites refrigerantes, bujes, que son las terminales, digamos, donde se puede conectar la entrada y la salida de esos transformadores ya más grandes. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, acá hay otra forma de verlo más sencilla, ¿sí? Si se dan cuenta acá, el voltaje, el devanado primario son 1, 2, 3, 5, pongamos 5 vueltas, y ya el devanado secundario tiene muchísimas más vueltas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O cuál sería la función de este transformador? Pues sería elevador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a elevar cierta tensión que yo ponga al inicio a una mucho mayor, por la cantidad de vueltas, simplemente por la cantidad de vueltas. Pero a lo que quiero dejarles con esta imagen es de que está el devanado primario, el devanado secundario, el núcleo, ¿verdad? Y va a existir un voltaje primario y un voltaje secundario, ¿sí? Esas serían básicamente las partes constructivas de un transformador. Entonces, Tengo una veamos, duda, Inge. dígame. En esto del transformador, ¿lo que hace es reducir los voltajes o también puede ser inversamente como aumentar el voltaje? Sí, puede ser de las dos maneras. Por ejemplo, va a depender del número de vueltas, ¿verdad? Ya vamos a entender más adelante también que existe una relación entre el voltaje y el número de vueltas. Entonces, por ejemplo, si yo, como lo vemos acá en esta imagen, ¿sí? El voltaje primario, ¿sí? Es un devanado que está en verde. Ese tiene pocas vueltas, ¿sí? Por ejemplo, podemos contar aquí 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Pero el devanado secundario tiene muchas más vueltas. Pongamos 5, 10, 15, 20 vueltas, ¿sí? Entonces, simplemente por la cantidad de vueltas que van a estar enrolladas en ese núcleo, que va a ser esa estructura de hierro, ¿sí? Voy a garantizar que el voltaje va a aumentar, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo 5 voltios acá, va a aumentar 4 veces ese voltaje. Entonces, ya no serían 5, sino serían, ¿qué? 20 voltios los que tengamos a la salida, ¿sí? Entonces, dependiendo de las vueltas que vaya a tener ese devanado, yo puedo controlar ese transformador y puedo decir, yo quiero que me transforme para arriba o que me reduzca, ¿verdad? Ese voltaje. Pero sí se puede trabajar así, de menos a más o de más a menos, ¿verdad? Ingeniero, ¿Qué mando? ingeniero, sí, Sí, solo con una consulta. En este segundo ejemplo, que va de un devanado primario pequeño, de voltaje pequeño, a un devanado secundario de voltaje alto, a la hora de hacer la transferencia de energía, el secundario tendría que esperar a que acumule el voltaje que necesita para poder transferir esa energía, supongo. O no. no muy le logro captar a la idea, pero según le entiendo es Como, como el proceso, digamos, de un capacitor que se va cargando. Algo así le entiendo yo, ajá, que exacto, tendríamos que se va esperar cargando hasta, exacto, que se se cargue la segunda cargue, bobina. No, en este caso no exacto. funciona así. En este caso, simplemente empieza a circular el flujo a través del núcleo, ¿verdad? Ya empiezo a tener un voltaje del lado secundario, ¿sí? Entonces, inyecto yo voltaje al primario,
empieza a circular ese flujo, ¿verdad? En todo el núcleo, y empieza a circular el flujo a través del segundo de vanado, ya empiezo a tener un voltaje a la par. No tendríamos que esperar un proceso de carga, digamos, de la segunda bobina. Es directamente, ajá, solo se aplica el voltaje y de una vez empieza a producirse esa transformación de voltaje. Y usted lo puede ver con su teléfono. Usted conecta el cargador al tomacorriente y de una vez le marca el teléfono que está cargando, ¿verdad? No espera a que se cargue el transformador para poder pasarle carga al teléfono, sino solo lo conecta y de una vez le aparece en el teléfono que ya se está cargando su teléfono, ¿verdad? Entonces no habría que esperar, prácticamente es en cuestión de segundos, ¿sí? Menos, en fracciones de segundos, ¿sí? Entonces, platiquemos un poquito del núcleo, ¿sí? Para aplicaciones de alta potencia, ya les platicaba yo un poquito ahí de los transformadores de potencia, que son transformadores gigantes, son grandísimos los transformadores, dependiendo del nivel de tensión que se tenga. Pues el núcleo del transformador está hecho con un material de alta permeabilidad, ¿sí? Que proporciona un camino de baja reluctancia para el flujo magnético. ¿Por qué marqué esas dos palabras? Permeabilidad. Para entender el concepto así muy sencillo, cuando está lloviendo y ustedes se ponen una capa impermeable, ¿qué quiere decir eso? Que no les va a pasar el agua, ¿verdad? Pero si es permeable, es lo contrario de impermeable. Entonces, si la capa sería permeable, prácticamente se van a ver una empapada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la capa tiene esa capacidad de dejar pasar el agua. Entonces, los materiales de los que se hacen los núcleos, pues tienen que tener esa capacidad, tienen que ser permeables o de alta permeabilidad para que el flujo que crean esos devanados pueda circular sin ningún problema a través del núcleo, ¿verdad? Y que proporcione un camino de baja reluctancia. ¿Qué quiere decir reluctancia? Y reluctancia va a ser el sinónimo de resistencia. Pero resistencia lo analizamos, o ese concepto, digamos, es vigente a través de un conductor, ¿sí? Pero como acá no es un conductor, sino es un material que permite el paso de un flujo, entonces vamos a hablar de reluctancia. ¿Y qué es la reluctancia? Es la oposición a ese flujo, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, lo que buscamos, o el ideal para crear un núcleo, es un material con una permeabilidad alta y una resistencia o una reluctancia baja para que ese flujo circule sin ningún problema. Entonces, estos núcleos van a estar compuestos o van a tener una sección transversal, ¿sí? Que puede ser cuadrada o puede ser rectangular, ¿verdad? Redonda no muy funciona. O no he visto, sí funciona, pero no es lo ideal, ¿verdad? En general, los transformadores de núcleo de hierro, ya vamos a entender cuáles son los de núcleo de hierro, proporcionan una mejor transformación de potencia en comparación con los transformadores de núcleo de aire. Si nosotros estamos hablando de que necesitamos un material con una permeabilidad alta y con una reluctancia baja, ¿ustedes creen que el aire puede ser un buen material, digamos, que sea permeable y que sea con baja reluctancia? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí puede funcionar, pero para ciertos niveles de tensión. No quiere decir que el aire no funcione, pero no es el ideal. Si yo quiero obtener una mayor eficiencia de ese transformador, lo mejor es que aplique o construya un núcleo con un material de las características que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, los transformadores de núcleo de aire se utilizan para aplicaciones de alta frecuencia, ¿sí?
cuando hablamos de alta frecuencia quiere decir más de 2 kilohertz, mientras que para aplicaciones de baja frecuencia, por debajo de 2 kilohertz, se emplean transformadores de núcleo de hierro. Cuando hablemos de baja frecuencia, pues ya vamos a utilizar transformadores con núcleo de hierro. Ya vamos a ver que el núcleo tiene ciertas características. Entonces, este es un transformador toroidal, ¿sí? El que vemos en la imagen, pero es un claro ejemplo de un transformador que tiene un núcleo de aire, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí tiene 4 terminales, ¿verdad? Entonces vamos a tener 2 de entrada y 2 de salida. En este caso, era más o menos lo que comentaba ahí el compañero. Si se dan cuenta, un devanado está abajo por ejemplo, el devanado primario, que es el de mayor voltaje, es el primero que se enrolla a través de ese núcleo, y ya el secundario, que es de menor voltaje, que puede, digamos, se ponen en ese orden porque se trata de proteger el de mayor tensión, ¿verdad? Para evitar ahí algún tipo de cortocircuito, de algún problema con algún equipo, ¿sí? Entonces, el secundario es normalmente el que se enrolla sobre el devanado primario. Entonces ahí vemos los 4 cablecitos, que es lo que generalmente tenemos, los de entrada primaria y los de salida secundaria. En todos los tipos de transformadores, el núcleo está compuesto de silicio o puede estar laminado con silicio, ¿sí? Puede haber ahí algún tipo de aleación de metal con silicio. O chapas de acero que se ensamblan para proporcionar una ruta magnética, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que ese flujo magnético atraviese ese material, ¿verdad? Con este núcleo laminado, ya vamos a ver cómo es que se construye este núcleo. Las pérdidas por corrientes parásitas se reducen al mínimo. Aquí quiero que me pongan un poquito ahí de atención y de imaginación. Si estamos hablando de que el núcleo se construye con chapas o con planchitas pequeñitas por ejemplo, de láminas de acero, si se imaginan, las dimensiones de esas planchitas van a tener un área muy pequeñita, transversal, y van a tener pues un largo y un alto, digamos, o un ancho, ¿sí? Entonces, si empezamos a sumar planchitas y planchitas y planchitas una sobre otra, vamos a formar un área transversal mucho mayor, ¿sí? Pero cuando circule ese flujo a través de todas esas laminitas, a través de cada área transversal de esas pequeñas láminas, va a circular flujo también, ¿sí? Y va a producir una corriente, pero muy pequeñita, a la que se le denomina corriente parásita. ¿Por qué es parásita? Porque no la queremos, ¿verdad? Es una corriente que, por más que hagamos de dividir o hacer pedacitos ese núcleo, esa es la idea de hacerlo por láminas, de reducir esas corrientes parásitas. No lo vamos a lograr siempre, va a existir una corriente parásita en esa área pequeñita transversal, ¿sí? Entonces esas no nos las podemos quitar. Y para que tengan una idea del espesor de estas láminas de las que se construyen los núcleos, aproximadamente son 0.35 milímetros a 5 milímetros. Entre ese rango podemos tener, dependiendo del tamaño del transformador, ¿verdad? Y van a estar aisladas con un barniz, u óxido o fosfato, y luego se forman como un núcleo, ¿sí? Van a tener cierto barniz, que la idea de eso es, como les digo, tratar de reducir esas corrientes parásitas. Y vamos a tener ahí varios tipos de hierros, ¿verdad? O de aceros laminados, y ahí pues no nos vamos a meter tanto en eso. En el caso de transformadores pequeñitos, el núcleo está construido con laminados de acero al silicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que tienen, para el tamaño, tienen una menor reluctancia.
¿Y cómo se construyen estos laminados? Van a tener algunas formas de es y de is, ¿verdad? Pero para no decir is, se dice is, de i, de y de l, de u e i. Entonces, prácticamente por la forma que tienen estos laminados, es que se les da el nombre, ¿verdad? Entonces, prácticamente así sería, ¿sí? Aquí se forma la E y la I. Entonces, si yo pego la I a la E, pues ya tengo ahí dos cuadritos, ¿verdad? Que tengo donde hacer bobinados. Por ejemplo, podríamos tener un bobinado al inicio, uno al centro y uno al final, ¿sí? O también lo podemos tener de esta forma, ¿sí? E y E. Estos E y E, si se dan cuenta, tienen chatas las esquinas, ¿verdad? No son esquinas a 90 grados, sino son chatas. También se hacen con esa idea de reducir esas corrientes parásitas, ¿verdad? Porque se dice que la corriente circula por todos lados, ¿verdad? Donde nos va a ser más eficiente, digamos, esa circulación del flujo es al centro. Las esquinas, pues no nos importan tanto. Y si circula un flujo en una esquina, pues se cree o se dice que se crean corrientes parásitas ahí. Entonces, para reducir esas corrientes parásitas, pues se hacen más chatas esas esquinas. También podemos tener L y L, ¿verdad? Podemos formar ahí un rectángulo o un cuadrado, como veíamos el transformador del inicio. Está formado prácticamente con estas láminas. Y la última forma podría ser U e I, ¿verdad? Podemos tener ahí U's y unidos con las I's. Entonces, ya con estas ideas de láminas vamos a ir formando los núcleos, o podemos formar núcleos de nuestros transformadores. Ya hablamos del núcleo, ahora hablemos de los devanados. Generalmente el transformador tiene dos devanados, como les decía, uno no me funciona, entonces mínimo, aunque suene redundante, tienen que tener dos devanados, ¿sí? Que es el devanado primario y el devanado secundario. Y los dos tienen que estar compuestos por un conductor de cobre de alta calidad, ¿sí? ¿Por qué Pero, de alta calidad? ¿Qué manda? con una consulta del tema anterior del núcleo de los transformadores, a diferencia de los conductores eléctricos, lo que se tendría que ver aquí sería la conductividad magnética, ¿o me equivoco? Así es, sí, así es. Es el flujo magnético el que tenemos que hacer circular a través de estos núcleos, ¿verdad? Entonces, como les decía, podemos visualizarlo como un análogo. Yo sé que una corriente va a circular a través de un alambre o a través de un conductor, pero es una corriente, es un flujo de electrones, ¿verdad? En este caso, el análogo sería que a través de estos materiales que son ferromagnéticos va a circular un flujo magnético, ¿verdad? Entonces, podemos hacer esa analogía entre un conductor eléctrico, ¿verdad? Y la corriente, y podemos hablar de un material ferromagnético y el flujo magnético. Pero sí es válido eso, de que puede ser un análogo, ¿verdad? Bueno, gracias. Muy bien. Les decía que los devanados pues tienen que ser conductores de cobre de alta calidad. ¿Por qué de alta calidad? Porque entre más corriente no circule, más va a ser ese campo magnético que creemos, ¿sí? Y obviamente ese campo magnético más grande va a crear un flujo magnético alrededor o dentro de ese núcleo, ¿sí? Entonces, el voltaje conectado al bobinado primario se le llama voltaje primario. Pues lógico, ¿verdad? Mientras que el voltaje inducido al que le llega, digamos, ese flujo magnético y crea una diferencia de potencial, se le va a llamar voltaje secundario, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver algo que ya les había platicado. Si el voltaje secundario es mayor que el voltaje primario, se denomina un transformador elevador. Y si ese voltaje es menor, pues se denomina un transformador reductor, que era lo que les decía, que también lo podemos comparar con el número de vueltas. Si el número de vueltas del lado primario es más grande y del lado secundario es pequeñito,
va a ser un transformador reductor, ¿verdad? Y si el número de vueltas es más pequeño en la entrada y más grande en la salida, ese transformador va a ser un transformador elevador, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los devanados se designan como devanados HV y LV, que sería la abreviatura de High Voltage y de Low Voltage, ¿sí? En función del nivel de tensión. Entonces, en comparación con el devanado de baja, el devanado de alta, ¿verdad? Necesita más aislamiento para soportar altos voltajes. También necesita más espacio para el núcleo y el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Si nos ponemos ya a analizar con lo que hemos platicado, bueno, entonces pensemos en un transformador reductor, ¿sí? Ya dijimos que el reductor tiene un número de vueltas mayor en el primario y un número de vueltas menor en el secundario. Pero yo sé que al primario le voy a, digamos, inyectar un voltaje más grande. Y del lado del secundario voy a obtener un voltaje más pequeñito. Entonces, debo de considerar que el conductor o el alambre que se le va a poner al devanado primario tiene que ser mucho mayor que el del devanado pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a soportar el devanado primario una mayor diferencia de potencial y corrientes más altas, ¿sí? En cambio, por la cantidad de vueltas que va a tener el secundario, ¿verdad? Que es menor, va a recibir o se le va a inducir un voltaje menor y una corriente menor. Entonces ese conductor puede ser un poquito más bajo. Ya en función de costos, pues ya ahí ya se van haciendo unas relaciones, ¿verdad? No es necesario poner dos conductores del mismo tamaño si al final voy a obtener un voltaje más pequeño en el secundario. Entonces podemos ahorrar ciertos costos a la hora de construir un transformador, simplemente por saber que la corriente, en el caso de que sea un reductor, va a ser menor en el secundario, ¿sí? Entonces, las bobinas del transformador pueden ser bobinas concéntricas o intercaladas, que era lo que platicábamos ahí con el compañero. Podemos tener una bobina de un lado del transformador y la otra bobina o devanado en el segundo lado del transformador, ¿verdad? O en la salida. O podemos tener un mismo núcleo donde el devanado primario va a estar pegado al núcleo y el devanado secundario también va a utilizar ese mismo núcleo como concéntrico, digamos, ¿sí? Entonces, las bobinas concéntricas se utilizan en transformadores de núcleo, mientras que las bobinas intercaladas se usan en transformadores tipo casa, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces, si se dan cuenta, la construcción o la posición de las bobinas va a depender dependiendo de qué es lo que vayamos a querer hacer con ese transformador. En una disposición concéntrica, ¿qué quiere decir concéntrica? Que los dos devanados van a tener el mismo núcleo o el mismo centro, ¿sí? El devanado de baja se coloca cerca del núcleo y el devanado de alta se coloca alrededor del devanado de baja para requisitos de aislamiento y de holgura bajos, ¿sí? Entonces, puramente para protección, digamos, por los niveles de tensión, porque obviamente si me voy a dar un toque que sea con un voltaje más pequeño, por eso es de que se enrolla, digamos, o se hace el devanado secundario sobre el devanado primario. Las bobinas más comúnmente usadas para el transformador incluyen bobinas helicoidales, intercaladas de disco y cruzadas. Cuando hablamos de helicoidales, una forma helicoidal es, por ejemplo, el que tiene una broca de un barreno o un tornillo, ¿sí? Entonces, vamos haciendo esa espiral, ¿verdad? Hacia arriba. O puede ser de arriba hacia abajo. Pero va teniendo esa forma, ¿sí? Ahora el contenedor.
el contenedor, pues no lo hemos visto, pero, por ejemplo, en transformadores de potencia y en transformadores de distribución, el contenedor o tanque, en otros países se les conoce como cuba, no como el país, ¿verdad? Pero cuba es el depósito que contiene el líquido refrigerante. Ya como habíamos hablado, a niveles de tensión mucho más altos, un transformador, al requerir, digamos, mayor amperaje, va a empezar a calentarse, ¿sí? Entonces, necesitamos de alguna forma reducir esa temperatura para que podamos mantener constante esa transformación de tensión y de corriente. Entonces, lo que normalmente se hace es sumergir, ¿verdad?, el transformador en un aceite dieléctrico. ¿Y qué va a hacer ese aceite dieléctrico? Va a empezar como un radiador, ¿verdad? Va a empezar a liberar esa energía en forma de calor que está produciendo, o esa pérdida de energía que está produciendo el transformador. Recuérdense que ninguna máquina es perfecta y que pues todas las máquinas tienen ahí pérdidas, ¿verdad? Entonces el transformador no es la excepción y se empieza a calentar. Y hemos hablado ahí de que se pierde energía calorífica. Mientras se produce esa transformación, se pierde también energía a través del calor, ¿verdad? Entonces, ese es el fin o el objetivo principal de la cuba. Mantener ese aceite dieléctrico para que el transformador se sumerja ahí y pues le sirva ahí al transformador para refrigerarse, ¿verdad? Entonces, cuando el aceite en el transformador sujeto al calor, naturalmente, ¿verdad? Pues acá dice petróleo, pero normalmente son derivados del petróleo, ¿sí? Con el calor, ¿qué pasa? Este dieléctrico se va a expandir, ¿sí? Y cuando se enfría, se va a contraer. Entonces, por ejemplo, perdón, en transformadores de potencia, que ya son transformadores muy grandes, eso se le conoce como a la respiración del transformador, ¿sí? Entonces, cuando le dicen a uno que el transformador está respirando, quiere decir que está pasando por un proceso donde el refrigerante se está expandiendo, ¿verdad? Y al expandirse, pues va a sacar, digamos, el aire que tenga en la cuba y al contraerse, pues va a absorber, digamos, de alguna forma aire, ¿sí? Por el desplazamiento ahí de volúmenes que va a existir dentro de la cuba o dentro del tanque de ese transformador, ¿verdad? Entonces, pues es un fenómeno ahí que sucede con el dieléctrico. Prácticamente lo que vemos ahí es una cuba, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí tienen como disipadores de calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso en teoría se calienta hasta cierto punto, que tenemos que ver cómo disipamos ese calor, ¿sí? Este ya es un transformador de potencia, si se dan cuenta la cuba ya es mucho más grande. Y los transformadores tipo poste, ¿verdad?, también cumplen con esa condición. Por eso es que parecen botes, porque el transformador está sumergido en un aceite, ¿verdad? Y pues se almacena pues en ese botecito, ¿verdad? Entonces si abrimos un transformador de tipo poste, lo que vamos a encontrar ahí es el transformador y aceite. Tal vez sería bueno comentar que, por ejemplo, a los transformadores, ya que estamos platicando ahí de dieléctricos, se les sacan muestras de aceite, como que si fuera una muestra de sangre, y se analiza el aceite. Entonces ya se va a un laboratorio y se analiza de qué está compuesto ese aceite. Y, por ejemplo, si se encuentran ahí algunas partículas de carbón y algunas otras partículas, pues simplemente con sacarle sangre, digamos, o con sacarle esa muestra de aceite transformador, podemos definir el estado del transformador. Por ejemplo, si ya tiene
por ejemplo, un aceite que está muy quemado, ¿verdad? Va a tener muchas partículas ahí de carbón. Entonces, ya podemos decir que el transformador no tiene mucho tiempo de vida. O que si el aceite está muy limpio, ¿verdad? Podemos decir que el transformador está en buenas condiciones. Y a ese análisis del aceite se llama cromatografía del aceite, ¿verdad? El aceite también va a tener ahí algunos gases y dependiendo de las cantidades de gases y de, digamos, componentes que tenga ese aceite, pues podemos ahí definir la vida del transformador. O podemos predecir, digamos, un mantenimiento del transformador. Si ya está muy quemado, digamos, el aceite, pues lo podemos cambiar y analizar ahí si vale la pena cambiar ese aceite o mejor dejar que se arruinen los transformadores. Y eso es lo que normalmente hacen las empresas distribuidoras, ¿verdad? Aquí en Guatemala o en países donde no se tienen costos de mantenimiento a este tipo de transformadores, sino simplemente, no sé si ustedes han visto o se han dado cuenta, pero en algunos postes los transformadores están negros, ¿verdad? Están quemados de una vez, porque no se invierte en mantenimiento de esos transformadores, sino simplemente hasta que truenen, o sea, o hasta que se arruinen, pues se van a cambiar, ¿verdad? Les sale más barato cambiar un transformador por uno nuevo a estar, digamos, sacando muestras, yendo al laboratorio, hacer esa cromatografía y analizar en qué condiciones está el transformador, ¿verdad? Ese es otro tema. Entonces, hablemos un poquito de los bujes. Los bujes simplemente son... Ingeniero, ¿Qué manda? ingeniero, solo con lo anterior, en cuanto a los aceites de los transformadores, bueno, yo tenía una duda porque, por lo menos en mi sector, aquí por la zona donde vivo, Sí. constantemente uno de los transformadores pues echa chispas, empieza a explotar a cada cierto tiempo. ¿Tendrá algo que ver que tal vez el aceite esté con bastante carbón o algo así? Sí, 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 digamos, si empieza el transformador a quemarse o a echar chispas, quiere decir que la capacidad del transformador ya no es la suficiente, digamos, porque estos transformadores están, digamos, clasificados por niveles de tensión o por la potencia que pueden entregar, dependiendo de dónde estén instalados. Entonces, por ejemplo, de 10, de 15, 25, 50 mVA, que es la capacidad en potencia que puede entregar un transformador. Entonces, si yo le estoy exigiendo al transformador más de lo que me pueda dar, el transformador sumergido, digamos, en un gas, perdón, en un aceite quemado, y yo le estoy sacando todo el jugo al transformador, pues el transformador va a hacer lo más que pueda, ¿verdad? Va a entregar lo que tiene que entregar, y si se le exige de más, el pobre tiene que ver de dónde empieza a sacar eso que se le está exigiendo de más, ¿verdad? Entonces, y si todavía le ponemos que el aceite está quemado, que digamos la cuba o el tanque del transformador no está bien sellado, ¿sí? Entonces empieza a haber fugas y empiezan a haber ahí cortocircuitos, el aceite ya empieza a no funcionar, digamos, se empieza a calentar ese transformador. Entonces sí empieza a afectar en los bushing o los bujes, ¿verdad? Ya empieza a haber una sobrecarga, digamos, de corriente. Ahorita vamos a definir qué son los bujes o los bushing, ¿verdad? Entonces ya el transformador prácticamente ya está a punto de explotar. Y no sé si han visto algunos videos ustedes ahí cuando explotan en internet ahí los transformadores, pues sí, son explosiones fuertes, ¿verdad? Son bombazos, diría yo, son bombas o sonidos bien Se queda fuertes. ¿Qué manda? se creo preparados aquí por la zona. Como le comento, aquí constantemente ocurre eso. Acá, bueno, por lo menos una vez al mes. Y Sí, pues. llamamos a la empresa eléctrica cada poco y supongo que vendrán a hacer chapuces o algo para que Sí, continúe sí, sí, eso, ¿en dónde está usted, perdón? en varillas o Tenango. Así pues, ya no es la empresa eléctrica, ¿verdad? Y no es porque le eche flores a la empresa eléctrica, pero digamos, algo que sí tiene la empresa eléctrica de aquí de EXA, es que
el nivel de tensión que manejan todas las líneas de transmisión es un nivel constante. En cambio, digamos, en el water, o ¿qué sería aquí? De OXA o de ORSA, ¿verdad? Ellos ya por las distancias o las líneas tan largas, ya sus niveles de tensión empiezan a variar. Entonces, por ejemplo, si un transformador está diseñado para, ¿qué les digo yo? 13.200 voltios, ¿sí? Y la línea tiene 13.800, casi 14.000 voltios, el transformador va a recibir ese nivel de tensión, lo va a transformar a donde él lo está diseñado, pero esa capacidad que se le está sobrepasando, digamos, inicialmente, va a afectar la vida útil del transformador. Entonces, los transformadores, digamos, se ponen en lotes, ¿verdad? Se ponen en una línea casi que al mismo tiempo la cantidad de transformadores que se requieren. Y de esa misma forma empiezan a fallar porque están diseñados para una función, y si se empiezan a variar esas condiciones iniciales, la vida útil del transformador se va a reducir y va a empezar a fallar uno, después va a empezar a fallar otro y después va a empezar a fallar otro, casi que en secuencia, ¿verdad? Pero sí, eso es muy normal, porque digamos el nivel de tensión de entrada o en el primario, ¿sí? No es constante, varía mucho, y el transformador tiene que estar ahí luchando por mantener ese nivel de tensión a la salida constante, ¿verdad? Pero sí, estuvo bueno y el comentario muy bien. Entonces los bujes simplemente son esos cachitos, vamos a ver si puedo regresar acá, estos que tiene el transformador este de 25, ¿sí? Son nada más la unión, digamos, entre el conductor y el transformador. Entonces los bujes proporcionan el aislamiento a los terminales de salida que se tomarán de los devanados del transformador. Estos pueden ser bujes de porcelana o tipo condensador, y en función del nivel de tensión del funcionamiento que se seleccione, ¿sí? Debido a su construcción simple, duradera y robusta, los transformadores requieren un poco de mantenimiento. Debido a que no hay partes móviles, la eficiencia de los transformadores es muy alta, que pueden variar entre el 95% y el 98%. El hablar de que un transformador tenga una eficiencia del 95% es una eficiencia bien alta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que una máquina de estas puede ser tan eficiente? Simplemente por el hecho que hablamos al inicio, que son máquinas estáticas, ¿sí? Y pues no tienen partes móviles, ¿verdad? Entonces, al no tener partes móviles, no necesitan ahí lubricaciones, no existe fricción, y no va a existir calor por fricción, no van a existir pérdidas. Entonces, eso lo hace más eficientes, ¿sí? Y estos bujes pueden ser de porcelana y de polímeros. Aquí pues para la empresa eléctrica, la mayoría de polímeros o de bujes poliméricos son los que más se están utilizando, pero los que funcionan mejor y duran mucho más son los cerámicos. Pero aparte de que la cerámica ya no se está construyendo, tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, el peso. El peso de un bushing o de un buje de cerámica es mucho más grande que un polímero, ¿verdad? Entonces, solo por tener ahí algún tipo de relación, por ejemplo, si yo les digo que un bushing de cerámica pesa 25 libras, por ejemplo, y un polimérico pesa solo 8 libras, ¿sí? Entonces, existe una relación ahí de peso que para alguien que es constructor de líneas, para alguien que usa este tipo de materiales constantemente, pues es mucho más sencillo de movilizar y de transportar. Se reducen costos ahí simplemente por comprar un material menos pesado. Entonces, se están utilizando más bushing o poliméricos o de polímeros, ¿sí? Que son como de hule, pero son más funcionales, más duraderos estos de cerámica, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunas imágenes de cómo son los bushing. Estos cafecitos son de cerámica
este que está ahí con letras chinas o no sé, son los poliméricos, son un poco más modernos, pero tienen esas desventajas, ¿verdad? Y pues también los tenemos de esta forma. Si se dan cuenta, y aquí entramos a un poco de normativas. Esta tiene una paleta se le conoce al conector este, y se dice que es una NEMA 4, ya por normativo, digamos, eh, sí, por norma, digamos, eh, pues están normados la cantidad de hoyos. Por ejemplo, este tiene 4 agujeritos, se conoce como NEMA 4. Entonces es una paleta NEMA 4. Si tuviera solo 2 agujeritos, se conoce como NEMA 2. Entonces podríamos decir que son bushing con conector tipo paleta NEMA 4 o NEMA 2, dependiendo de la cantidad de agujeros que tengan y se conectan. Pero simplemente la función que cumplen es transformar, bueno, no transformar, sino pasar de la conexión, digamos, de la línea de transmisión o de la línea de distribución o del suministro que se le esté dando al transformador a que ingrese el transformador. ¿Sí? Entonces, podemos clasificar los transformadores según algunos factores. ¿Sí? Ya hablamos de los valores de tensión, que podemos tener ahí transformadores electrónicos, ¿verdad? Que son los que tienen los equipos que manejan un nivel de tensión más bajo, y los de potencia, ahora que ya son niveles de tensión mucho más altos, dependiendo de su construcción, del tipo de refrigeración. Ya hablamos que en la cuba podemos almacenar ahí algunos dieléctricos, y por el número de fases, ahora podemos tener ahí monofásicos y trifásicos, y también en la forma en la que los empleamos. Por ejemplo, dentro de una subestación es importante estar midiendo el nivel de tensión que tengan esas líneas de transmisión, ¿sí? Entonces, una forma muy sencilla de medir ese nivel de tensión es a través de un transformador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la línea de transmisión tiene 69.000 voltios, ¿sí? Si yo a esa línea, a una fase nada más, a un cable, le pongo un transformador que cumpla la función de transformarme esos 69.000 voltios, por ejemplo, a 120 voltios, entonces yo voy a poder censar o voy a poder medir esa variación de tensión que pueda tener esa línea. Entonces, por ejemplo, si tengo esa línea de 69.000 voltios a la que le conecté un transformador que me transforma esos 69.000 voltios para medir nada más, solo para medir a 120, entonces existe alguna variación y baja a 60, por ejemplo, 60.000 voltios, el transformador pequeñito que yo le conecté va a sentir esa transformación de tensión y ya no va a transformar a 120 voltios, sino va a transformar, ¿qué les digo yo?, 100 voltios. Al haber hecho esa variación de tensión, ¿sí?, ya puedo yo tener ahí una alarma, o yo puedo tener ahí un disparo, digamos, que me indique que la línea varió el nivel de tensión, ¿sí? Entonces, como ya platicamos, puedo tener ahí transformadores de potencia que me van a servir para distribuir o transmitir energía, y puedo tener transformadores que me van a servir nada más de medición, ¿sí?, para estar sensando otros niveles de tensión. Entonces, si analizamos los que son basados en la función, estos transformadores se van a clasificar, digamos, en dos tipos, ¿sí?, que ya los vimos, que son los transformadores elevadores y los transformadores reductores, ¿sí? Para que tengamos una idea, algo así sería un transformador, el famoso cubito, ¿verdad? Y un transformador de potencia. Si los analizamos detalladamente, pues los transformadores elevadores, ya lo hemos platicado, por eso lo voy a pasar algo rápido, pues son el transformador elevador, el voltaje secundario es más que el voltaje primario. Esto se debe a la menor cantidad de bobinas en el primario en comparación del secundario. Este tipo de transformador se usa para elevar el voltaje a un nivel superior, ya lo platicamos,
Y estos se usan en sistemas de transmisión y están clasificados a niveles de potencia más altos. Lo que ven en la imagen es un transformador de potencia. Si se dan cuenta es gigante, ¿verdad? Si lo comparamos con el cubito del iPhone, pues es una miseria. Ni siquiera es una parte de ese transformador gigante, ¿verdad? Entonces, lástima que no encontré ahí alguno con una persona a la par, pero son gigantes, son grandes los transformadores. Los transformadores reductores pues cumplen ahí la misma función, ¿sí? Pues son reductores porque el nivel de tensión de la entrada es mayor que el de la salida, ¿sí? Y estos pues ya miren el tamaño, son mucho más pequeñitos, ¿verdad? Y son los que normalmente utilizamos en nuestros hogares y cumplen la función. Ahí si se dan cuenta en este transformador de la imagen, si no estoy mal, son 235 voltios de entrada, que serían los cables rojos, y a la salida tiene simplemente 12 voltios, ¿verdad? Entonces, son transformadores que utilizamos en casa. Son niveles de tensión más pequeñitos. Y estaba viendo la hora y son las menos 10, entonces, para que vayamos a cenar, solo vamos a ver estos, los basados en la construcción del núcleo, que era lo que, para seguir ahí con la idea. Según la construcción, los transformadores se clasifican en dos tipos, de la manera en que los devanados se colocan alrededor del núcleo, ¿sí? Y estos dos tipos son los transformadores del núcleo, que fue lo que tanto mencionamos Sí, antes. ahí les encontré, pero están, no ¿Mano? está lo que en la corrediza. ¿Perdón? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces tenemos los del núcleo y los tipo carcasa, acorazados o shell, dependiendo de dónde estemos, se le conocen. ¿Y cuáles son los transformadores tipo núcleo? Pues este tipo de transformador, las bobinas rodean la parte considerable del núcleo. Este núcleo no es macizo o sólido, sino que está formado por un paquete de chapas superpuestas y aisladas eléctricamente entre sí. Para colocarlas y poder ubicar el bobinado terminado alrededor del núcleo, se construyen cortadas colocando alternamente una sección U con una sección I. La capa, ya vimos esas secciones de las chapas, y pues solo simplemente se van a ir sumando una encima de la otra hasta formar el ancho o el diámetro, no, sino la sección transversal de cada núcleo que estemos buscando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, un transformador tipo núcleo podría ser ese. ¿Por qué? Porque se aprovecha el mismo núcleo para los dos devanados, ¿sí? Y también puede ser como el que tenemos ahí en la imagen de abajo, que es el transformador que empezamos analizando, ¿verdad? Utilizamos ese núcleo para colocar las dos bobinas. El transformador tipo carcasa tiene una característica importante, que el núcleo de hierro está rodeado por una porción considerable del devanado de cobre, como una carcasa inversa del transformador tipo núcleo. Un transformador acorazado o escudo de Faraday, también se le conoce así, proporciona un blindaje electrostático de cobre entre los devanados primario y secundario. El escudo está conectado a tierra y por lo tanto desvía algo de ruido y transitorios hacia el camino de tierra en lugar de pasarlos al secundario. Entonces, este podría ser un transformador tipo carcasa. Si se dan cuenta, ahí en la imagen se logran ver todas las laminitas que se van pegando para formar el núcleo, ¿sí? No es un material sólido, sino son varias laminitas que se van sumando para formar el núcleo que deseamos, ¿sí? Y este sería el tipo carcasa. ¿Por qué forma o se le conoce como escudo, ¿verdad?, de Faraday? Porque las bobinas quedan al centro y el núcleo protege, ¿verdad?, a esos dos devanados, ¿sí? ¿Y de qué los protege este núcleo
de metal, pues ya le dimos ahí que lo puede proteger de cierto ruido que pueden ahí provocar algún tipo de transitorios. Transitorios son, digamos, ondas o componentes, ¿sí?, de ciertas frecuencias que no necesitamos y que simplemente nos meten ruido o nos afectan al transformador, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver de una forma mucho más clara y con esto vamos a terminar la clase el día de hoy. Los tipos núcleo, ¿verdad? O core, pues son los transformadores normales, digámoslo así, donde están los devanados sobre el mismo núcleo. Y los acorazados o shell, ¿verdad?, que era lo que veíamos al inicio, pues están protegidos por el núcleo, ¿sí? Los devanados van a estar protegidos por cierta parte del núcleo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí están podemos imaginarnos ahí las láminas, ¿verdad?, en C o en U, y las tipo I, que nos pueden servir para formar la tapadera del cuadrado, y aquí podemos tener las E y las I, ¿verdad?, que nos sirven para armar el transformador. ¿Por qué se separan en E y en I? Porque conforme vamos teniendo o vamos armando el núcleo, vamos haciendo el devanado también. Y después simplemente tapamos, digamos, el transformador con esa sección o esa lámina I, ¿verdad? Pasamos al otro temita, pero la vamos a dejar ahí, ¿verdad? Por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Si no, la vamos dejando ahí, si no les molesta, si están de acuerdo, ¿verdad? Gracias, Inge. ¿Les parece? Sí, Sí, está bien. sí, está bien. Bye. Muy bien, entonces, muchas gracias ahí por su atención. Cualquier cosa ya saben que estamos a la orden, cuídense mucho y nos estamos escuchando. ¡Ay, juelara, perdón! Se me olvidó comentarles. Ahí se acuerdan que tenemos hoja de trabajo. Una hoja de trabajo es sencilla, bien sencilla. Es igual a los ejercicios que vimos, simplemente de meter datos a la fórmula, ¿verdad? Son dos ahí ejercicios sencillos. Y la fecha de entrega, pues es la otra semana, ¿verdad? Tienen toda la semana para poder trabajar eso, que lo hacen en un ratito, ¿verdad? Entonces, el que me hizo favor de grabar la clase, muchas gracias, porque a mí se me fue la onda. Y pues me hace favor ahí de detener la grabación también.